Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PCT. La WWC 2011 fue bastante especial. Fue la última en la cual el tío Steve pudo estar presente. Vimos a OS X Lion debutar con sus nuevas características distanciándose de la década pasada. Por primera vez su macOS ya no venía en CD, sino directamente se compraba desde el App Store, siendo más económico y más rápido de obtener, y iCloud llegaba para revolucionar la forma de sincronizar nuestros iDevices con un servicio 10 veces más sólido que MobileMe. Sin embargo, iOS 5, señores, fue para mí un antes y un después en el corto periodo que el iPhone y especialmente el iPad estaban teniendo, porque ya contábamos con el mejor teléfono y el mejor tablet del mercado, el iPhone 4 y el iPad 2. Hasta iOS 4 el software era muy fácil de usar, agradable visualmente para nuestra productividad y entretenimiento, continuando representando a todas luces el verdadero futuro que la competencia intentaba copiar. Pero tras iOS 5, Apple llevó a elevar la apuesta a otro nivel, dejándome en retrospectiva 15 años después del por qué este fue el primer gran iOS que terminó llevando la magia de la simplicidad y eficacia de Apple más allá del mercado anglosajón, por todos los rincones del mundo. En primer lugar, el PC Free. Para 2011 ya se registraba un número considerable de personas que no tenían un ordenador porque probablemente no lo necesitaban y querían hacerlo todo desde su iPhone, iPad o iPod Touch. Hoy en día esa métrica se ha duplicado y muchísimos prefieren dejar el Mac para solo cosas en específico. El resto se hace mejor desde un dispositivo iOS o iPadOS. Nada de eso hubiese sido posible sin el PC Free que nos trajo iOS 5, puesto que antes se necesitaba sí o sí, al menos para realizar la primera activación, a iTunes en un Mac o PC. Además, sincronizar compras anteriores del iTunes Store como música, películas y libros era igual como se venía haciendo con los iPod Classic, Nano y Shuffle. Todo directamente gestionándose desde el ordenador con iTunes. Sí podías por supuesto comprar desde cualquier iDevice iOS con el iTunes Store o el App Store, y en el caso de música o películas podías disfrutar el contenido allí mismo luego de comprarlo, pero el tener la disponibilidad completa de tus compras era únicamente con el Mac o PC. Eso cambia finalmente con el PC Free y la integración de iCloud en todos los principales servicios. iOS 5 te permitió por primera vez configurar tu nuevo iPhone, iPad o iPod Touch desde el mismo dispositivo sin tener que pasar por iTunes. Podías poner tu red Wi-Fi, tu Apple Account, en ese entonces llamado Apple ID, y ya estabas listo. Tan sencillo como eso. ¿Querías redescargar tus canciones o películas anteriores? El iTunes Store ahora venía con el apartado de comprado, en donde podías redescargar todo lo comprado en tu biblioteca musical o descargar una película, verla en la app de videos y luego eliminar la descarga desde el mismo dispositivo. Esto mismo se aplicaba para nuestros libros en iBooks. En la misma línea, para quienes siempre nos ha gustado controlar nuestra biblioteca musical directamente desde iTunes, teníamos ahora la sincronización vía Wi-Fi, que consistía y sigue consistiendo porque aún funciona en hacer una sincronización con cable por primera vez, configurar que lo queremos por sincronización vía Wi-Fi y listo. Ahora, no solamente nuestras compras del iTunes Store, sino también las importaciones externas, así como playlists, playcounts, entre otros, se podían sincronizar sin necesidad de estar conectado al Mac o PC, todo por Wi-Fi. Y lo único requerido es que el iDevice estuviese conectado a la corriente. Por si se lo preguntaban, así es, este fue el primer iOS que permitió hacer las actualizaciones desde el propio iDevice, vía Over-the-Air o OTA. Aquí con el PC Free, la búsqueda de Apple por disminuir el uso del cable fue donde se sentó la primera gran etapa, permitiendo efectivamente a las personas hacer toda su vida desde un iDevice que no fuese el Mac. En segundo lugar, la misma integración de iCloud con el universo de apps principales no venía solo a limpiar lo dejado por el problemático MobileMe, sino para que sintiésemos la instantaneidad del ecosistema a través de la nube. El paquete iWork, gracias a Documents in the Cloud, permitía que pudiésemos avanzar un documento de Pages, una presentación de Keynote o unas hojas de cálculo en nuestro Mac y pudiésemos culminarlo en un iPad. Si leía un libro en iBooks y lo dejaba en una página, en el otro device en donde quisiera continuar con la lectura aparecía la página en la cual usted se quedó. Si compraba una app en la App Store, esta se podía descargar de manera automática entre todos los dispositivos, sin coste extra. Además, las compras pasadas y apps gratuitas se podían redescargar en cualquier momento. Esto se llamaba Apps in the Cloud. Lo mismo con iTunes in the Cloud. Sus álbumes, singles y EPs se mostraban y se descargaban simultáneamente entre todo el ecosistema. La app de fotos con PhotoStream podía poner nuestras fotos a disposición no solo en nuestro ecosistema, sino además en un PC autorizado con iCloud y hasta en el Apple TV. Fíjese qué tan bueno era esto que el iPad de primera generación, que no tenía cámara, por ende no podía tomar fotos, ahora su aplicación de fotos se le sacaba más partido gracias a esta implementación. Al comienzo eran hasta 1000 fotos por 30 días, debido a que los servidores no se podían permitir almacenar como lo harían luego cuando tuvimos la fototeca de iCloud tal como la conocemos ahora. Pero era un avance significativo y miren hasta dónde hemos llegado, que la versión máxima actual de 12 TB puede llegar a almacenar hasta 4 millones de fotos.
Entonces, todas estas facilidades con iOS 5 mejoraron enormemente nuestra productividad, nuestra forma de interactuar con el entretenimiento, de conseguirlo casi al instante y con lo más importante que son nuestras fotos, documentos, material digital intangible. En pocas palabras, ordenar toda nuestra vida en un solo lugar. La efectividad de los backups de iCloud eran la prueba real de esto. Todo lo que ya estaba en nuestro dispositivo, al respaldarse en iCloud y restaurarse en un nuevo iDevice desde esa copia, lo retornaba exactamente igual, con su misma información como si se tratase de una copia directamente de iTunes. Dígame si eso para la época no era una locura. La competencia no tenía nada similar. Y en tercero último, pero no menos importante, es en los detalles de orden que iOS 5 se enfocó. Las notificaciones ahora ya no te molestaban como si la batería estuviese baja. Aparecían desde la parte superior como se sigue conservando hasta ahora, estando en un nuevo diseño de centro de notificaciones también. La cámara se hacía más profesional integrando la cuadrícula, poder disparar con el botón de volumen, editar nuestras fotos desde el iPhone mejorando la iluminación, eliminación de los ojos rojos, más la opción de automejora. Safari añadía el modo lectura para quienes quizá necesitaran una mejor concentración y la llegada del app de recordatorios. Así es, iOS 5 fue el primer iOS en incluir la posibilidad de poner todo lo más importante a recordar, con horarios, ubicaciones y demás, para que siempre anduviesen contigo en lugar de andar gastando demasiados papeles a diario por pequeñas notas. En conclusión, iOS 5 fue mucho más que solo el sucesor de iOS 4. Las características que se introdujeron con su liberación fueron demasiado trascendentales para su lanzamiento. La competencia no ofrecía ese nivel de sincronización y armonía, estando aún en mi opinión lejos de ser tan rápidos y confiables como lo es iCloud. Junto al legado de sus funciones que han crecido de una forma increíble con el paso de estos últimos 15 años, continuando acompañándonos en todos nuestros quehaceres de nuestro inigualable ecosistema Apple. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Tuvo la suerte de probar iOS 5 por allá en 2011, mediados de 2012? Junto con OS 10 Lion para combinar el combo? Me gustaría leerlos aquí debajo en la cajita de los comentarios. Muchísimas gracias por ver, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado PCT. Muy buen día o noche.